Les decía que vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior. Cuando hablamos de orden superior estamos hablando de segundo orden en adelante. Pero no cualquier ecuación diferencial de orden superior, sino las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ¿Y qué queremos decir cuando una ecuación diferencial es lineal? Decimos que una ecuación diferencial es lineal si la variable dependiente de la ecuación está elevada a exponente 1. En este caso, si nuestra variable dependiente es y, entonces en la ecuación diferencial esa variable va a estar elevada únicamente al exponente 1. Entonces, en ese caso, la ecuación diferencial es lineal en y, por definición de ecuación diferencial, está acompañada por sus derivadas o diferenciales. ¿Cómo escribimos en forma simbólica una ecuación de este tipo? Bueno, a sub n por i a la n más a n menos 1 por i a la n menos 1 más, y así sucesivamente, a 1 por i más a sub 0 igual a f de x. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. Donde es lineal porque la variable dependiente está elevada a exponente 1. ¿Qué son los coeficientes a sub i que acompañan a las derivadas sucesivas de la función i? Son funciones de la variable independiente. Si nuestra variable independiente es x, los a sub i son funciones de x. Lo mismo, esta función que está igualada no está indicando que la variable independiente es x. Por lo tanto, entonces, los a sub i y f de x son funciones de la variable independiente o bien pueden ser constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Que son números reales, que pertenecen a los números reales. Por lo tanto, entonces, los a sub i y esa función f de x son funciones de x o bien son números reales, cualesquiera decir constantes. Este exponente que tiene la variable dependiente no es una potencia, sino está indicando el orden de derivación. Por lo tanto, i sub n menos 1, i sub n menos 2 son las derivadas sucesivas de justamente la variable o de la función i. De esta manera, entonces, nosotros escribimos en forma simbólica una ecuación diferencial lineal en i y de orden superior, porque aparecen derivadas de orden superior a la primera. En particular, cuando esta función f de x, a la que está igualada la ecuación, es igual a 0, a la constante 0, decimos que la ecuación diferencial se denomina ecuación diferencial homogénea. Si está igualada a 0, entonces, esa ecuación diferencial, lineal en i, es homogénea. Mientras que si está igualada a una función de la variable independiente, en este caso x, decimos que la ecuación diferencial es completa. Si f de x es distinto de 0, la ecuación diferencial, en lugar de ser homogénea, va a recibir el nombre de ecuación diferencial completa. Mientras que si está igualada a 0, es una ecuación diferencial homogénea. De esta manera podemos distinguir los dos tipos de ecuaciones que vamos a trabajar. Pero en particular, en este curso, nosotros vamos a trabajar nada más que con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, en este caso, la derivada de mayor orden que va a aparecer en nuestra ecuación diferencial va a ser la derivada segunda.
Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones. Tengo una ecuación diferencial lineal en I de segundo orden, porque el mayor orden de derivación es 2. Es completa si f de x es distinto de 0 y es homogénea si está igualada a 0. En particular, si A sub 2, el coeficiente que acompaña a la derivada de segundo orden, que es la de mayor orden que aparece, es igual a 1, esta ecuación nos va a quedar I segunda más A sub 1 por I' más A sub 0 por I, igual lo mismo. Si está igualada a 0 va a ser homogénea, y si está igualada a una función f de x distinta de 0, va a ser una ecuación diferencial de segundo orden completa. ¿Qué pasa si acá no es 1? Porque esto es un caso particular. Si no tengo un coeficiente distinto de 1, ¿puedo lograr que sea 1? Y sí, porque nosotros sabemos que si a todos los miembros de una igualdad dividimos por una misma expresión, la ecuación no se va a alterar. Por lo tanto, si en este caso este coeficiente principal es distinto de 1, yo puedo dividir todos los miembros de la igualdad por ese coeficiente A sub 2 y entonces voy a lograr que aquí me quede 1. Por lo tanto, entonces, si no es 1, puedo lograr que ese coeficiente sea 1 en el caso de que sea constante o en el caso de que sea una expresión, una función de x, divido todos los miembros por esa función de manera tal de que puedo lograr que ese coeficiente principal sea también 1. Muy bien, teniendo en cuenta entonces estas expresiones, vamos a ver cómo encontramos la solución de este tipo de ecuación. Y vamos a trabajar en particular, entonces, estoy admitiendo a medida que voy dando clases, por eso hago unos cortecitos porque veo quién está para ingresar. Vamos a trabajar entonces con, en primer lugar, este tipo de ecuaciones. Y esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal en I, y además es homogénea. En primer lugar, entonces, vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas. Quiere decir que sí o sí están igualadas a 0. Para encontrar la solución de este tipo de ecuaciones, vamos a ver, en primer lugar, algunas condiciones que nos van a permitir encontrar la solución general de este tipo de ecuaciones. Ya habíamos visto una primera definición, que reconocemos que esta es una ecuación diferencial lineal en I porque la variable dependiente está elevada con exponente 1. Primera definición. Ahora vamos a ver un pequeño teorema. Y lo voy a ir numerando porque vamos a trabajar o vamos a demostrar 3 teoremitas que nos van a permitir luego encontrar la solución de este tipo de ecuaciones. ¿Y qué dice este primer teorema? Muy sencillo. Si yo conozco dos soluciones distintas de la ecuación diferencial, la suma de esas dos soluciones distintas también es otra solución de la ecuación diferencial. ¿Qué estoy diciendo? Si yo conozco una función I sub 1 que pertenece al conjunto solución de mi ecuación dada, conozco otra solución distinta que también pertenece al conjunto solución. Acuérdense lo que estuvimos viendo desde que empezamos a estudiar ecuaciones diferenciales. Cuando yo encuentro la solución general de cualquier ecuación diferencial, de cualquier orden, acuérdense que la solución general es una familia de curvas. Por lo tanto, puedo tener infinitas curvas. Bueno, si yo tengo esta ecuación y conozco dos soluciones distintas de esta ecuación diferencial, voy a demostrar también entonces que si yo
sumo esas dos soluciones, la suma de esas dos soluciones distintas también es otra solución de esa ecuación diferencial. Por lo tanto, entonces voy a probar de que si conozco dos soluciones, la suma de esas dos también es solución. ¿Cómo pruebo? ¿Cómo demuestro? Muy sencillo. Vamos a demostrar entonces esta condición. ¿Y qué vamos a aplicar para demostrar? Algo que totalmente ustedes conocen. Si yo conozco una solución de una ecuación, significa que esa solución satisface la expresión de la ecuación. Lo que estoy diciendo es esto. Si yo tengo la ecuación x más 2 igual a 3, si yo resuelvo esta ecuación, evidentemente x igual a 1. Si esto es solución de esta ecuación, significa que cuando yo reemplace el valor de x en mi ecuación, satisface la igualdad. Bueno, eso es lo que voy a aplicar acá. Si yo sé que y sub 1 es solución de esta ecuación, satisface esa expresión. Por lo tanto, entonces, para y sub 1, que es solución, tengo que hallar derivada segunda de y sub 1 más a sub 1 por la derivada primera de y sub 1 más a sub 0 por y sub 1 satisface y me da igual a 0. Lo mismo, si y sub 2 pertenece al conjunto solución, significa que yo al reemplazar verifica la igualdad, por lo tanto va a ser y segunda y sub 2 más a sub 1 por la derivada primera de y sub 2 más a sub 0 por y sub 2, también me va a tener que dar igual a 0. Eso es condición de solución. Pero también me dice que, evidentemente, si estas son soluciones, la suma también satisface. Quiere decir que esto también satisface. Quiere decir entonces que si y sub 1 más y sub 2 pertenece a la solución, tiene que verificar esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? y1 más y2, derivada segunda, porque es derivada segunda, más a sub 1 por y1 más y2, derivada primera, más a sub 0 por y1 más y2, todo es igual a 0. Voy a volver a escribir arriba para que lo vean entonces. Fíjense entonces que la suma satisface esa igualdad. Pero ¿qué pasa? Acá entre paréntesis tengo y1 más y2 derivada. Y ustedes saben por propiedad de la derivación que la derivación es distributiva respecto a la suma y a la resta. Por lo tanto, si yo aplico la distributividad de la derivada, me va a quedar derivada segunda de y1 más la derivada segunda de y2. Más, por la misma condición, aquí tengo la derivada primera de y1 más y2, es distributiva respecto a la suma, y al aplicar propiedad distributiva con el coeficiente me va a quedar a1 por y'2 más a1 por y' de la función 1. Y acá aplico propiedad distributiva, más a sub 0 por y1 más a sub 0 por y2 igual a 0. Fíjense entonces que ahora puedo agrupar todo lo que tiene subíndice 1 y todo lo que tiene subíndice 2, o sea, lo que corresponde a la función 1 y lo que corresponde a la función 2. Y si miramos, fíjense que esto es derivada segunda de la función 2, esto es la derivada primera de la función 2, y esto es la función 2. Si escribo entonces, primero todo, respecto a esa derivada me va a quedar derivada segunda de la función 2 más a1 por la derivada primera de la función 2 más a sub 0 por y2. Y después todo lo que corresponde a la función 1, más derivada segunda de la función 1 más a sub 1 por la derivada primera de la función 1 más a sub 0 por la derivada por la función 1 igual, y eso me tiene que dar 0. ¿Realmente esto es 0? Sí, es 0. ¿Por qué es 0? Y porque si yo miro esto que está aquí, ¿no es la solución y2?
Y cuando yo reemplacé en la solución I2 me estaba dando igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0. Si miro esto, no corresponde a I1, que era solución, esto es 0. Por lo tanto, 0 más 0 me está dando igual a 0. Conclusión, si I1 y 2 son soluciones, la suma de las dos es otra solución de la ecuación diferencial. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, profe. De la misma manera, puedo ver ahora qué pasa si yo a una solución cualquiera la multiplico por una constante, por un número real cualquiera. Otro teoremita. Teorema 2, entonces. ¿Y qué va a decir el teorema 2? Profe, disculpe que le interrumpa, quedan 5 minutos de la reunión. ¿Volvemos a entrar con el mismo contraseña? Con el mismo les dije hoy, sí, porque es una reunión recurrente. Siempre entramos con el mismo ID y en la misma contraseña, ¿sí? Perfecto, gracias. Teorema 2, entonces. El teorema 2, ¿qué dice? Si I sub 1 es una solución de la ecuación diferencial homogénea, es solución de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, y C es una constante cualquiera, quiere decir que pertenece a los reales, entonces se verifica que el producto de la constante por la solución de esa ecuación diferencial es también otra solución de la ecuación diferencial. Y esto es lo que vamos a probar ahora. Quiere decir que entonces, si yo conozco una solución y esa solución la multiplico por cualquier número real, el producto de esa constante por esa solución es otra solución. Muy sencillo. ¿Cómo probamos esto? Muy bien. Ya lo puedo borrar. Ahí toque de escribir. Y entonces partimos lo que dijimos recién. I1 pertenece al conjunto solución, C pertenece a los números reales. Voy a probar que C por I sub 1 pertenece al conjunto solución. Mi ecuación diferencial, si ustedes recuerdan, era I segunda más A sub 1 por I' más A sub 0 por I igual a 0. Esta es mi ecuación diferencial, homogénea de segundo orden. I sub 1 es solución de esta ecuación. I sub 1 pertenece a la solución. Por lo tanto, satisface a la ecuación. Y entonces voy a tener I segunda de I sub 1 más A sub 1 por la derivada primera más A sub 0 por I sub 1 es igual a 0. Satisface la ecuación. Voy a probar ahora si C por I sub 1 también pertenece a la solución. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? C por I1 derivada segunda más A sub 1 de C por I1 derivada primera, más A sub 0 por C por I sub 1 igual a 0. Voy a ver si esto es cierto. Y aquí, ¿qué tengo? Una constante por una función derivada. Y si ustedes recuerdan, cuando estudiamos en análisis 1, la regla de derivación, la derivada de una constante por una función era igual ¿a qué cosa? A la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, cuando yo derive C por I1, me va a quedar C por la derivada segunda de I sub 1. Más, lo mismo aquí, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, me va a quedar A1 por C por I' sub 1. Aquí, más A sub 0 por C por I sub 1 igual a 0. Si ahora miro todos los términos de esta igualdad en su miembro izquierdo, vemos que C es un factor común en todos los términos. Por lo tanto, puedo sacar factor común la constante C. ¿Factor común de quién? De I segunda de I1 más A1 por la derivada primera de la función I1 más A sub 0 por la función igual a 0. Y acá tengo un producto. Y me dice que este producto es igual a 0. Para que un producto sea igual a 0, o los dos términos son 0 o uno de ellos es 0. Pero ¿quién de estos dos es 0? Y recordemos,
Si I1 era solución, satisfacía la ecuación. Por lo tanto, esto que está dentro del paréntesis es 0. Y cualquier número por 0 me está dando 0. Conclusión, cualquier constante multiplicada por una solución también es solución de la ecuación. Queda demostrada también este otro teorema. ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo deben ser esas soluciones del queriendo demostrar que realmente son linealmente independientes. Por lo tanto, si estamos trabajando con dos soluciones linealmente independientes, ese browskiano va a ser un determinante de 2 por 2, 2 filas por 2 columnas, donde justamente la primera fila van a ser las soluciones con las que estamos trabajando, y la siguiente fila va a ser la derivada, en este caso, la primer derivada de las funciones gamma. Siempre la primer fila comienza con la primer derivada, y bueno, como es de 2 por 2, termina aquí. Si hubiésemos tenido 3 funciones, va a ser un determinante 3 por 3, va a ser I1, I2, I3, la primera fila, la primera derivada, la segunda fila, las segundas derivadas. Y así sucesivamente puedo ir construyendo este determinante o determinante de Browski. Para dos soluciones linealmente independientes es un determinante de segundo orden. Y todos saben resolver un determinante de segundo orden, va a ser el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Si este determinante es distinto de 0, las soluciones son linealmente independientes. Mientras que si este determinante es igual a 0, las soluciones son linealmente dependientes. Por lo tanto, también es otra manera de determinar la dependencia o independencia de las soluciones de una ecuación diferencial. O bien por haciendo la razón entre ellas, o bien por el browskiano o determinante de Browski. Muy bien, teniendo en cuenta entonces estos dos teoremas que hemos visto, y estas definiciones, ahora podemos enunciar cómo es la solución de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Y entonces, vamos a decir que la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea es igual a la expresión de C1 por I1 más C2 por I2, donde I1 e I2 son soluciones linealmente independientes y C1 y C2 dos constantes cualesquiera. Y este es el tercer teorema que enuncia cómo es la forma de la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, que es la que empezamos a estudiar. Y ahora yo les pregunto, con lo que hemos visto hasta aquí, que les he demostrado y enunciado, este tercer teorema, ¿no les parece que ya está demostrado o necesito demostrar algo más? Estoy preguntando, ¿eh? Este tercer teorema que dice que la solución general es la suma de C1 por I1 más C2 por I2, donde I1 y I2 son soluciones de las linealmente independientes y C1 y C2 son dos constantes cualesquiera. ¿Es necesario que se demuestre algo más? ¿Que son distintas de 0, puede ser? No necesariamente, porque alguna puede ser 0, pero lo que estoy preguntando es
si esto que yo enuncié como un tercer teorema, necesito demostrarlo o con lo que ya hemos visto automáticamente queda demostrado esto. No, profe, no se necesita, con la otra ya está. ¿Cómo no escuché? No escuché. Que no se necesita demostrar algo más porque con las otras demostraciones ya está. Perfecto, fíjense que esto es el resultado de todo lo que hemos visto. Habíamos visto que si yo conocía dos soluciones distintas, la suma era otra solución. Fue el primer teorema. Tengo una suma de dos soluciones, quiere decir que es solución. Demostramos que si yo tengo una solución y la multiplico por una constante cualquiera, seguía siendo solución. Por lo tanto, si 1 y 2 eran solución, y a cada una multipliqué por constante, esto sigue siendo una solución, esto sigue siendo otra solución, la suma de las dos por el primer teorema es también una solución de la ecuación diferencial. Conclusión, entonces, la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden es la suma de dos soluciones linealmente independientes, donde cada una de ellas está multiplicada por una constante cualquiera. Por eso, en forma genérica, dice C1 y C2. Pero ¿por qué tienen que ser linealmente independientes? A ver si se dieron cuenta. ¿Por qué I1 y 2 tienen que ser linealmente independientes? Porque si no sería una constante. No, porque si no sería una única solución. ¿Sí? I1 es linealmente dependiente. Fíjate, para que sea linealmente dependiente, la razón es una constante. Por lo tanto, si acá yo despejo I1 igual a I2 multiplicado por una constante, las dos serían una misma solución, donde difieren únicamente en el valor de la constante. Y si es de segundo orden, tiene que tener dos soluciones linealmente independientes. Dos soluciones. Segundo orden es la ecuación diferencial de la que estamos trabajando. Por eso tienen que ser linealmente independientes. Porque si no son linealmente independientes, es una misma solución donde difieren en el valor de una constante. Por eso son linealmente independientes. Bueno, Profe, sí. Escucha. ¿las constantes pueden ser iguales? Las constantes pueden ser iguales, no hay problema, pero estas son distintas, las funciones son distintas, así que las constantes sean iguales no me interesa. Pueden ser cualesquiera. ¿Pueden ser iguales? Pueden ser iguales. Ni un problema. Pueden ser iguales. Lo que van a ser evidentemente distintas son las soluciones I1 y 2. Este es el formato, pero todavía no sabemos cómo es la solución cuando yo resuelva. Yo sé que el formato o la forma que va a tener la solución es esta. Bueno, es lo que vamos a estudiar ahora. Cómo encontrar esa expresión cuando tengo que resolver este tipo de ecuación. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo determinamos ahora esas famosas I1 y 2 que tanto hemos hablado recién, que son soluciones, pero todavía en forma genérica. Ahora vamos a ver cómo hacemos y encontramos. Y para ello entonces, ahora vamos a estudiar ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que cuando hoy empezamos a estudiar este tipo de ecuaciones habíamos dicho que los coeficientes que acompañaban a las derivadas sucesivas de la función podían ser constantes o podían ser funciones de la variable independiente, los a sub i, cuando empecé hoy a definir. Bueno, esos a sub i, los coeficientes que acompañan a las derivadas sucesivas y a la función son números reales cualesquiera. Eso quiere decir con coeficientes constantes. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo sería la expresión de una ecuación de este tipo? Bueno, y segunda más p por i' más q por i igual a 0. Tiene que estar igualado a 0 porque es homogéneo. De segundo orden porque el mayor orden de derivación es 2. Y donde los coeficientes que acompañan a las derivadas y a la función son constantes. ¿Qué quiere decir? Que p y q pertenecen a los números reales. Eso quiere decir con coeficientes constantes. Y acá es 1. Si no es 1, ya le expliqué qué puedo hacer.
Si es distinto de 1, divido todos los términos de la expresión por ese coeficiente y obviamente logro que eso sea 1. Muy bien. Sé entonces que el formato que tiene la solución general para este tipo de ecuaciones es la suma de dos soluciones donde cada una de ellas está multiplicada por una constante cualquiera, que es lo que recién estuvimos viendo. ¿Cómo logro encontrar esto? Entonces, si yo sé que son dos soluciones y que esas soluciones son linealmente independientes, voy a aprovechar y recordar la solución de una ecuación muy sencilla de primer orden, que es de variable separable, pero también es homogénea. Y voy a recurrir a este tipo de ecuación y voy a ver qué pasa con la solución de este tipo de ecuación. Donde K pertenece a los reales, un número real cualquiera. Fíjense que esta ecuación es de variables separables. Yo por pasaje de términos puedo separar las variables. Pero también es una ecuación lineal de primer orden porque la variable y está con exponente 1 y su diferencial está en otro término. Y es de primer orden, porque aparece nada más que derivada primera. Porque decir diferencial de y sobre diferencial de x es lo mismo que derivada primera. Si yo resuelvo esta ecuación diferencial, repito, puedo hacerlo por cualquiera de las dos formas que es, por variable separable o lineal de primer orden. Obviamente me conviene por variable separable, que es más rápido. Si separo las variables, esto me va a quedar diferencial de y igual a K por y por diferencial de x. Diferencial de y sobre y es igual a K por diferencial de x. Y entonces si integramos, evidentemente esta integral me va a estar dando logaritmo natural de y, y esto va a ser igual, K es una constante, sale afuera, por x. Evidentemente más e. Si despejo, esto me va a quedar igual a e. Si despejo y, lo que aquí es función logarítmica, su inversa se va a transformar en una función exponencial, e a la K por x más c. Y yo puedo decir que, si bien esta es la solución general de esta ecuación diferencial, puedo decir que una solución particular de esta ecuación diferencial es, si yo considero que la constante aquí es 0, voy a tener que la solución particular para ese valor de la constante me queda directamente e igual a la K por x, es decir, a esta constante por x. Por lo tanto, vemos que la solución de esta ecuación familia de curvas exponenciales, donde esta es una solución particular de esa familia de curvas, considerando que la constante es 0. Pero para esto, bueno, fíjense que si yo miro, sé que la solución de esta ecuación diferencial tienen que ser dos soluciones linealmente independientes. Pero esta función, solución de esta ecuación, tiene una particularidad cuando yo la derivo. Encuentro las derivadas sucesivas de esta función. Y si yo encuentro las derivadas sucesivas de esta función, voy a borrar para que lo vean entonces. Dijimos que esta era una solución particular de esa ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta solución de esa ecuación diferencial tiene una particularidad, que si yo encuentro sus derivadas sucesivas, y las voy a hallar, si derivamos esto, la derivada primera va a ser igual a K por E a la K por X. Si hallo su derivada segunda, va a ser igual a K cuadrado por E a la K por X. ¿Qué puedo notar? Que las derivadas sucesivas de esta función tiene que todos los coeficientes que acompañan a la función son múltiplos del coeficiente de la función. 1, K cuadrado, y si sigo derivando me va a quedar K al cubo por E a la K por X, y sigo K a la cuarta. Quiere decir que esta función tiene la particularidad de que sus derivadas sucesivas
los coeficientes que acompañan a la función son múltiplos del coeficiente de la función. Todos esos números evidentemente son múltiplos de 1. Por lo tanto, entonces, esto me permite a mí ensayar con esta solución, ver si puedo encontrar dos soluciones linealmente independientes que tengan esta forma para ver y encontrar la solución de esta ecuación. Y entonces voy a probar si esta también es una solución para esta ecuación, tiene que satisfacer esta expresión. Entonces voy a reemplazar y a ver si es cierto que esto satisface esto. Y entonces, derivada segunda, me queda k cuadrado por e a la k por x, más p por derivada primera, k por e a la k por x, más q por la función, solución, e a la k por x. Y dice que esto es igual a 0. Bueno, vamos a ver, si realmente esto era solución, tiene que verificarse la igualdad en 0. Y entonces voy a mirar un poquito aquí. Si yo miro ahora esta expresión, vemos que tengo un factor común que es justamente la función exponencial. Si yo saco factor común, la función exponencial, e a la k por x, me queda factor común de k al cuadrado más p por k más q. Y esto es igual a 0. Y fíjense que llegamos a un producto donde el producto dice que tiene que ser igual a 0. Para que un producto sea igual a 0, o los dos términos son 0, o uno de ellos tiene que ser 0. Evidentemente, y ahora les hago yo la pregunta, para que este producto sea 0, ¿quién necesariamente es 0? E a la k por x. Imposible. No, lo que está dentro del paréntesis. Correcto. Para que este producto sea 0, dijimos que uno de los términos tiene que ser 0. Esto, imposible. ¿Qué valor a la que yo eleve el número e te da 0? Ninguno. Por lo tanto, esto nunca es 0. Esto es siempre distinto de 0. Para cualquier valor, tengo e elevado a una potencia. Nunca se anula ese valor. Para ninguna potencia, e elevado a ninguna potencia te da 0. Por lo tanto, este término es siempre distinto de 0. No me queda otra que para que se verifique la igualdad, el paréntesis es igual a 0. Si yo miro, ¿qué es lo que está dentro del paréntesis ahora? ¿Qué es lo que está dentro del paréntesis? Todas las constantes. El Q son constantes, perfecto. K también es un número, pero ¿qué pasa? Yo conozco el valor de K. ¿Conozco el valor de K de antemano como si conocía en la ecuación el valor de P y de Q? No. No. Pero entonces esto no es otra cosa, si no conozco el valor de K, que sea una ecuación de segundo grado. Y esto es lo que se conoce como ecuación característica. Ecuación característica de la ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, voy a resolver esa ecuación de segundo grado y voy a encontrar qué valores debe tomar K para que justamente ese producto sea igual a 0. Y como es una ecuación de segundo grado que ustedes ya lo saben resolver desde la secundaria, entonces esa ecuación característica segundo grado es la que voy a resolver. Y esto me va a permitir encontrar qué valores debe tomar K. Pero evidentemente que los valores que podrá tomar K pueden ser números reales o pueden ser números complejos. Por lo tanto, cuando yo resuelva esta ecuación de segundo orden, voy a tener 3 posibilidades en la solución. Acuérdense que es una ecuación completa, y si no lo mismo puedo aplicar la resolvente, ¿no es cierto? Y nos va a quedar menos p más menos la raíz cuadrada de p al cuadrado
menos 4 por 1 y por q, todo sobre 2 por el coeficiente que acompaña al término cuadrático. Por lo tanto, esa es la ecuación, la formulita que me va a permitir encontrar los valores de K. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué valores me va a dar como resultado K? ¿De quién va a depender los valores que va a tomar K? Del resultado que me dé esta raíz cuadrada. Y este resultado de la raíz cuadrada, de acuerdo a que P cuadrado menos 4Q podrá ser un número positivo, P cuadrado menos 4Q podrá ser igual a 0, o P cuadrado menos 4Q podrá ser un número negativo. Por lo tanto, dependiendo de eso, voy a ver qué valores va a poder tomar K. Si justamente esto que ustedes aprendieron en álgebra, que se llama discriminante, que es lo que figura bajo el signo radical, este resultado es un número positivo, la raíz cuadrada de un número positivo existe. Por lo tanto, si ese discriminante es positivo, voy a obtener dos números para K, un K1 y un K2 distintos que pertenecen a los números reales. Son valores distintos, uno con el valor positivo de la raíz y el otro con el valor negativo. Si el discriminante me está dando 0, esto que está acá debajo de 0, es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, por lo tanto, K1 va a ser igual a K2 y van a pertenecer también a los números reales. Mientras que si este discriminante es un número negativo, ¿existe la raíz de un número negativo dentro de los reales? No. Por lo tanto, ¿qué van a hacer entonces? K1 y K2 va a pertenecer ¿a quién? A los números complejos, pero además van a ser complejos conjugados. K1 y K2 son complejos conjugados. ¿Qué quiere decir que son complejos conjugados? ¿Qué quiere decir que son números complejos conjugados? Que difieren en el signo de la parte imaginaria. Eso quiere decir cuando dos números complejos son conjugados, cuando tienen la misma parte real y difieren en el signo de la parte imaginaria. Uno será más la parte imaginaria, el otro será menos la parte imaginaria. Eso quiere decir complejos conjugados. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta este análisis, ahora tenemos que ver cómo es la solución o las soluciones de una ecuación diferencial. Teniendo en cuenta, entonces, esta solución de esa ecuación denominada ecuación característica que me permite resolver y encontrar la solución de la ecuación diferencial. Y entonces vamos a estudiar cada una de estas posibilidades. Y vamos a ir haciendo un ejemplo. Este es el tipo de ecuaciones que más fácil se resuelven, las más fáciles. Y entonces, vamos a ver la primera situación. Dijimos que si P cuadrado menos 4Q era un número positivo, la solución de la ecuación de segundo grado tenía un K1 y K2 que pertenecían a los reales. Y K1 es distinto de K2. ¿Cuándo ocurría eso? Repito, en la primera situación, cuando P cuadrado menos 4Q era un número positivo. El discriminante me daba un número positivo. Por lo tanto, la solución de esa ecuación de segundo grado tiene dos valores reales distintos. Por lo tanto, si esto ocurre, directamente puedo escribir la solución de mi ecuación homogénea. Si ustedes recuerdan, era C1 por I1 más C2 por I2. Donde, conociendo los valores justamente de K que son distintos, C1, ¿y cuál era la solución? Habíamos probado que era E elevado a la K por X, por lo tanto va a ser E a la K1 por X más otra constante cualquiera por C elevado a la K2 por X. Y por lo tanto, entonces, esta va a ser la solución general de mi ecuación diferencial cuando las raíces de esa ecuación de segundo grado sean reales y distintas. ¿Puedo probar que son linealmente independientes? Sí, puedo probar que son linealmente independientes.
¿Cómo pruebo que estas dos soluciones son linealmente independientes? Y porque tengo que hacer el cociente entre las dos soluciones y eso me tiene que dar un número distinto de una constante. Y si ustedes ven, fíjense, esto va a ser e a la k1 por x sobre e a la k2 por x. Y fíjense que evidentemente, ¿qué es esto? Esto es un cociente de potencias de igual base. Por lo tanto, ¿qué se hace con los exponentes? Se restan, me va a quedar e a la k1 menos k2 multiplicado por x. Y esto evidentemente es distinto de una constante. Por lo tanto, las soluciones y1 y 2 son linealmente independientes. Esto es evidentemente distinto de 0 porque k1 es distinto de k2. Conclusión, entonces, esa es la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Cuando las raíces de la ecuación de segundo grado son reales y distintas. Esto que parece tan complicado, fíjense lo fácil que es resolverlo con un ejercicio. Supónganse que tengo la siguiente ecuación. Y segunda más 5 y prima más 6 y igual. Muy bien. Si ustedes recuerdan, tengo que encontrar la solución, y para encontrar la solución tenía que resolver la ecuación cuadrática o esa ecuación de segundo orden asociada. ¿Y cómo estaba formada? Si ustedes recuerdan, k cuadrado más p por k más q igual a 0 era la ecuación característica. Por lo tanto, esto va a ser k cuadrado más p. P es 5 para mi ejercicio, 5k. ¿Cuánto es q? 6, igual a 0. Si resolvemos esto, k va a ser igual entonces a menos 5 más menos raíz cuadrada de 25 menos 24 sobre 2. Por lo tanto, esto me da menos 5 más menos 1 sobre 2. Evidentemente, este discriminante es un número positivo, por lo tanto las raíces son reales y distintas. Y acá puedo sacar menos 5 más 1, me queda menos 4 sobre 2, me da menos 2, menos 5 menos 1, menos 6 sobre 2, menos 3. Números reales y distintos. ¿Cómo es la solución general de esa ecuación diferencial? Muy sencillo. La solución es una constante cualquiera por e elevado a la menos 2x más otra constante cualquiera por e elevado a la menos 3. Y esta es la familia de curvas que componen la solución de esa ecuación diferencial homogénea. Lo que les decía hoy, ¿estas soluciones son linealmente independientes? Sí. Si yo hago I1 sobre I2, me va a quedar e a la menos 2x sobre e a la menos 3x. Cociente de potencia igual base, se restan los exponentes. Menos 2x, y esto pasa arriba, menos menos me va a quedar más. Menos 2x más 3x me va a quedar e a la x. Y esto evidentemente es distinto de una constante. Por lo tanto, está demostrada que las soluciones son linealmente independientes. La suma de esas dos soluciones linealmente independientes, multiplicada por constantes cualesquiera, es la solución de esta ecuación diferencial. Quiero probar que realmente esta es la solución. ¿Qué tengo que hacer? Hallo la derivada segunda, reemplazo. Para encontrar la derivada segunda, primero encontré la derivada primera. La derivada primera multiplico por 5, a la función multiplico por 6, resuelvo, agrupando términos, resolviendo, voy a verificar que eso es igual a 0. ¿Entendido? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a ver qué pasa ahora cuando las raíces son ahora. Si termina el tiempo, volvemos a entrar, ¿eh? ¿Qué pasa ahora entonces si las raíces son complejas conjugadas? Voy a dejar para lo último cuando sean reales e iguales, ¿eh? Es decir, ahora tengo mi ecuación también siempre de segundo orden, con coeficientes constantes. Pero ahora cuando yo resuelvo, ¿sí? Obtengo que justamente el discriminante cuando resuelvo la ecuación característica k cuadrado más p por k más q, me está dando que el discriminante p cuadrado menos 4q
es un número negativo. Por lo tanto, si es un número negativo, K1 y K2 son complejos conjugados. ¿Qué quiere decir que son complejos conjugados? Que si K1, la primera raíz, llamo alfa a la parte real y beta a la parte imaginaria, K1 será alfa más beta por i. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Y K2 va a ser la misma. Esto quiere decir que son complejos conjugados. Muy bien. Entonces, las raíces, y vemos que si yo realizo nuevamente y escribo la solución, muy bien, la solución sería C1 por E a la K1, alfa más beta por I, por X, más C2 por E a la alfa menos beta por I, por E. Y esta sería la expresión de la solución general, pero en realidad si yo voy a los libros, a la bibliografía, yo no encuentro escrita la solución general de la ecuación diferencial cuando las raíces de la ecuación cuadrática son complejas y conjugadas, sino que la encuentro escrita de otra manera. Y eso, repito, es escribir de otra manera, no significa que no es de esta manera, es escribir de otra manera mucho más sensible. Pero en primer lugar, voy a probar de que realmente estas dos soluciones son linealmente independientes. Y entonces voy a probar, repito, que son linealmente independientes con la razón entre ellas. I1 sobre I2 tiene que ser distinto de una constante. E a la alfa más beta I por X sobre E a la alfa menos beta I por X. Si yo miro, repito, esto es un cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan, por lo tanto va a ser E a la alfa más beta I por X. Si quieren, para que se den cuenta, ya voy a distribuir la X para que vean cuando puedo simplificar, va a ser alfa por X más beta I por X. Y fíjense que ahora esto pasa restando, porque se restan los exponentes, quiere decir que si resta cambia de signo, me va a quedar menos alfa por X, menos más beta I por X. Y entonces fíjense que en esos exponentes estos dos términos son iguales y opuestos, por lo tanto esto se va y me queda como resultado de ese cociente E, y estos dos son positivos, puedo sumar elevado a la 2 beta I por X. Y obviamente esto es distinto de una constante porque es una función exponencial de donde esto es un número complejo. Por lo tanto, vemos que estas dos soluciones son linealmente independientes, cumplen con la independencia lineal. Repito, por lo tanto, podíamos escribir, como hoy hice, esa expresión de la ecuación diferencial, C1 por E a la alfa más beta I por X, más C2 por E a la alfa menos beta I por X. Pero repito, si nosotros vamos a la bibliografía no encontramos escrita de esa manera la solución general de este tipo de ecuaciones, sino que la encontramos escrita de otra manera. ¿Y cómo la encontramos? Bueno, vamos simplemente a valernos de justamente las propiedades de los números complejos. Y voy a escribir primero lo que les había dicho. La solución era, entonces, C1 por E a la alfa más beta I por X, donde esto era K1, más C2 por E a la alfa menos beta I por X. Eso es escrito como números complejos conjugados, los exponentes de la función exponencial E. Pero fíjense ustedes que esto yo lo puedo escribir de otra manera, aplicando justamente, acá tengo una suma de la siguiente manera, C1 por E a la alfa por X por E a la beta I por X. ¿Es cierto esto que acabé de escribir? Esto que está escrito arriba es lo mismo. Son complejas, como son complejas conjugadas son distintas. Ya he verificado que
son linealmente independientes, por lo tanto, la puedo escribir y esta sería mi solución general. Pero, repito, esta no es la forma en que se encuentra escrita en la bibliografía la solución de este tipo de ecuaciones. Y entonces vamos a escribirla de otra manera, simplemente ocupando justamente las propiedades de los números complejos. No es que voy a resolver de otra manera, no, escribir de otra manera. Y entonces quedamos que si tomo este primer término, dice C1 por E elevado a la alfa más beta I por X. Pero fíjense que esto que está escrito lo puedo escribir de esta manera por propiedad de la potenciación. Porque aquí tengo un producto de potencias de igual base. ¿Qué se hace? Se suman los exponentes. Por lo tanto, esto que está aquí es exactamente lo que está escrito arriba. Por lo tanto, entonces, lo mismo que hice con la primera, con el primer sumando, voy a hacer con el segundo. Va a ser C2 por E a la alfa X por E a la menos beta I por X. Por lo tanto, si ustedes ya van viendo, vemos ahora que alfa X es un factor común en ambos sumandos. Pero además, en cada uno de los términos tengo E a la beta I por X y tengo menos E a la beta I por X. Recuerden que alfa y beta son los coeficientes de la parte real y de la parte imaginaria. Simplemente eso son alfa y beta, son números. Pero fíjense que esta expresión E a la beta I por X no es otra cosa que la forma exponencial en la que está escrito un número complejo. Es la forma exponencial a la que está escrito un número complejo. ¿Por qué? Y repito, porque dice E elevado y entonces, por lo tanto, es una función del tipo exponencial. Lo mismo E a la menos beta I por X. Es un número complejo escrito en forma exponencial. Para los que estudiaron alguna vez números complejos, o lo vieron, un número complejo puede escribirse de muchas maneras posibles. Puede escribirse como un par ordenado de números reales, puede escribirse en forma binómica, puede escribirse en forma exponencial, que es lo que estoy escribiendo yo aquí, puede escribirse en forma trigonométrica. Por lo tanto, entonces, un número complejo puede escribirse de muchas maneras. Entonces, estos números complejos que están escritos en forma exponencial, de acuerdo a la expresión de Euler de un número complejo, esto es exactamente lo mismo que diga coseno de beta X más I por el seno de beta X. Esta forma exponencial es lo mismo que esta forma trigonométrica del número complejo. Son dos formas de escribir, repito, en forma exponencial, en forma trigonométrica. ¿Por qué trigonométrica? Y porque está en función, obviamente, de las funciones seno-coseno, que son funciones trigonométricas. Esta es exactamente lo mismo, lo único que cambia es este signo. Esto va a ser coseno de beta X menos I por el seno de beta X. Por lo tanto, entonces, en lugar de escribir el número complejo en forma exponencial, voy a reemplazar en mi expresión y lo voy a escribir en forma trigonométrica. Y eso es lo que voy a hacer. Por eso les dije, estamos escribiendo de otra manera simplemente esa solución, que es como encontramos en la bibliografía. Y entonces esto nos va a quedar. Vimos que E a la alfa X es un factor común en ambos sumandos, entonces lo voy a sacar como factor común. ¿Factor común de qué? De C1, que multiplica, y esto que habíamos visto de acuerdo a Euler es coseno de beta X más I por el seno de beta X. Más C2, y en lugar de escribir esto por Euler me queda coseno de beta X menos I por el seno de beta X. Y ahora escribí de esta manera esta misma expresión. Pero ahora voy a seguir trabajando en forma algebraica un poquito. Fíjense que si yo aplico propiedad distributiva de las constantes por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, esto me va a quedar E a la alfa X que multiplica
Y fíjense que me queda C1 por coseno de beta, y aquí cuando aplique también me va a quedar C2 por coseno de beta X. Por lo tanto, en ese primer producto, cuando ya haga todo el desarrollo de esa propiedad distributiva, coseno de beta X va a ser factor común de la suma de las dos constantes. Por lo tanto, puedo escribir C1 más C2 por coseno de beta X. Repito, al aplicar propiedad distributiva, vemos que coseno de beta X es un factor común de la suma de C1 más C2. De la misma manera, fíjense que cuando haga esto va a ser C1 por I por seno de beta X, y acá me va a quedar menos C2 por I por seno de beta X. Por lo tanto, seno de beta X es un factor común de la diferencia de las constantes y a su vez multiplicado por I. Y fíjense cómo se fue reduciendo esa expresión que parecía tan larga. Pero voy a mirar un poquito ahora nuevamente esta expresión. Y si yo miro esta expresión, tengo aquí C1 más C2. C1 y C2 son constantes. Si yo sumo dos constantes, ¿qué obtengo como resultado? Si sumo dos, otra constante. Por lo tanto, si a C1 más C2 yo llamo A, donde A, repito, es otra constante. Llamo A para no volver a llamarle C. ¿Sí? Es la suma de estas dos constantes. Si yo resto dos constantes, ¿qué me da? Como resultado, si resto dos constantes. Otra constante. Otra constante. Y a su vez, I también es una constante, porque I es la unidad imaginaria. Por lo tanto, C1 menos C2, multiplicado por I, es otra constante, que le llamo B o con la letra que ustedes quieran. Por lo tanto, entonces, si ahora yo reemplazo, ¿cómo me queda esta expresión que antes estaba? Es como el producto de una constante por una función exponencial donde el exponente era un número complejo. Fíjense entonces que teniendo en cuenta todo esto, ¿qué nos va a quedar? En lugar de escribir de esa manera, me va a quedar que la solución de la ecuación homogénea es igual a E a la alfa X, que era el factor común que estaba afuera, multiplicado C1 más C2, la suma de la constante, otra constante, A por el coseno de beta X. C1 menos C2 por I es otra constante, más B por el seno de beta X. Y entonces esta ahora sí es la forma en que se expresa la solución de una ecuación diferencial homogénea cuando las raíces de la ecuación cuadrática son complejas y conjugadas, donde A y B son constantes. Alfa es la parte real del número imaginario, beta es el coeficiente de la parte imaginaria del número complejo. Por lo tanto, de esa manera, entonces, expresamos, no de esta manera, sino de esta manera, la solución general de este tipo de ecuación. Vemos un ejemplo, muy rapidito. Supónganse que tengo la ecuación y segunda más 9i igual a 0. Fíjense qué pasa en este caso, que en este caso no tengo derivada primera, o no es que no tenga derivada primera, el coeficiente P que acompaña a la derivada primera es 0 en este caso. Por eso no aparece, pero no es que no hay derivada primera. Muy bien, entonces si yo resuelvo, esta ecuación se reduce a k cuadrado más 9 igual a 0. Y evidentemente por pasaje de término, esto me está quedando que esto es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 9, y esto es más menos 3i. Fíjense ustedes entonces que tengo dos números complejos y que son conjugados porque difieren en el signo de la parte imaginaria. En este caso, ¿qué pasa? Que alfa es igual a 0. Este número complejo no tiene parte real, solamente tiene parte imaginaria. Eso significa que son números complejos, donde su parte real es nula. Este tipo de números complejos, cuando la parte real es 0, se denominan números complejos imaginarios puros. Significa que su parte real es 0.
Y beta, en este caso, es más menos 3. Entonces, si yo quiero escribir la solución general, era, si ustedes recuerdan, e a la alfa x. Pero si alfa es 0, e a la 0 me queda 1. Por lo tanto, no hace falta que lo coloque. Me va a quedar directamente una constante por el coseno de 3x, beta 3x, más otra constante por el seno de beta. Y esta es la solución de mi ecuación diferencial homogénea. Repito, todo esto era por e a la alfa x, pero como alfa vale 0, e a la 0 me está dando 1, no hace falta que lo coloque. Si yo quiero comprobar que realmente esta es la solución de esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Hallar la derivada primera, la derivada segunda, reemplazar, multiplico a la solución que es y por 9, tiene que verificarse la igualdad en 0. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Y por último nos queda, ¿qué pasa cuando en la ecuación de segundo grado el discriminante era igual a 0, por lo tanto me quedaban raíces reales e iguales? Fíjense entonces que en ese caso yo tenía que k cuadrado más p por k más q igual a 0. Pero en ese caso, ¿qué pasaba? P cuadrado menos 4q es igual a 0, y entonces cuando resuelvo, evidentemente, ¿qué me va a quedar? Que directamente K1 es igual a K2, y si ustedes lo resuelven, esto es igual a menos P sobre 2. Las raíces son reales iguales y es igual a menos P sobre 2. ¿Y por qué igual a menos P sobre 2? Y bueno, eso sale de la fórmula de la resolvente. Acuérdense que la resolvente es menos P más menos raíz cuadrada de P cuadrado menos 4Q todo sobre 2. Pero si esto es 0, evidentemente las dos raíces son iguales y van a ser igual a menos P sobre 2. De ahí por eso escribí. Raíces reales iguales cuando el discriminante es igual a 0. Muy bien. Si yo miro, y como K1 es igual a K2, fíjense que si yo escribiría la solución de acuerdo a lo que venimos estudiando, sería C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo son estos K, dijimos? Son iguales. Por lo tanto, estas dos soluciones son iguales. Y si son iguales, significa que son linealmente dependientes. Porque como K1 igual a K2, si yo hago la razón entre ellas, K1 por X, E a la K1 por X, porque K1 y K2 son iguales. Por lo tanto, si me resto los exponentes, esto me queda E elevado a la 0, que es igual a 1. Como esto es igual a una constante, significa que estas soluciones no son linealmente independientes, o dicho de otra manera, son linealmente dependientes. Por lo tanto, si son linealmente dependientes, no son soluciones distintas. Y entonces le van a decir en el práctico, o en el práctico decimos, si esto ocurre, esto en el práctico estoy diciendo, cuando resuene, si esto ocurre, para salvar la independencia lineal y hacer que esta sea linealmente independiente de esta, a una de ellas multiplico por la variable x, por la variable independiente. Multiplico por x. Multiplico por x. O a la primera o a la segunda, cualquiera. Y esto hace que al multiplicar por x, esto ya no me dé una constante, obviamente, y entonces las soluciones sean linealmente independientes. Ahora la pregunta viene, y seguramente se están haciendo ustedes. ¿Por qué, para salvar la independencia lineal, yo a una de estas dos multiplico por x? Es lo que les voy a demostrar ahora. Muy bien. Entonces, si esto ocurría, repito, si eso ocurría, las soluciones eran linealmente dependientes y nosotros tenemos que ver que las soluciones sean linealmente independientes. Y entonces, repito, en el práctico le dicen a una de las dos multiplicamos por x, por la variable independiente. ¿Por qué? Muy bien. Fíjense entonces que
para que sean linealmente independientes, esta razón entre las dos soluciones dijimos que tenía que ser distinto de una constante, distinto de un número real. Por lo tanto, quiere decir que esto tiene que ser igual a una función de la variable independiente con la que estoy trabajando. La variable independiente es x. Por lo tanto, para que I1 e I2 sean linealmente independientes, el resultado de esto siempre tiene que ser una función. Una función cualquiera. Lo que no puede ser es una constante. Entonces, si yo garantizo esto, evidentemente las soluciones son linealmente independientes. Quiere decir que la razón es, evidentemente, una función. Y entonces, ¿de qué voy a partir? Si yo despejo esto, me va a quedar de que una de ellas tiene que ser igual al producto de una función por la otra. Muy bien, pero ¿cómo eran las soluciones de este tipo de ecuaciones? E elevado a la k por x. Entonces, evidentemente, esta solución va a ser una función que no conozco, sé que es una función de x, pero no sé, pero sí sé que la solución es e elevado a la k por x. Y pongo ya acá ni k1 ni k2 porque las soluciones son iguales. Este es el formato que debe tener la otra solución para que su cociente sea linealmente independiente. ¿Me siguieron hasta aquí? Porque ahora lo único que vamos a hacer es trabajar en forma algebraica. ¿Se entendió esto? Profe, ¿podría repetir la última parte de cuando agrega e a la kx? Bien, repito. Para que pueda ser linealmente independiente, esta razón tiene que ser una función, no puede ser una constante. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Por lo tanto, si yo despejo, o I1 en función de I2, I1 va a ser igual a esto, y esto pasó multiplicando. ¿Es así o no? Sí. Pero si yo recuerdo cómo eran las soluciones de la ecuación, ¿no eran C1 por E a la K por X más C2 por E a la K por X? Por lo tanto, ¿cómo es el formato de cada una de las soluciones? ¿No es E a la K por X? ¿Y por qué escribo genéricamente ni 1 ni 2? Porque K1 y K2 son iguales. Por eso, el formato de la solución sigue siendo E a la K por X. Lo que pasa es que está multiplicada por una función que no conozco. Si yo logro saber cuál es esta función, voy a encontrar la otra solución linealmente independiente. ¿Se entendió ahora? Sí, ahí sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, lo que me resta encontrar ahora es cuál es esta función por la que yo tengo que multiplicar a una de ellas para que estas dos sean linealmente independientes. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la expresión que tiene esta función para que yo multiplique alguna de ellas y resulten las dos ser linealmente independientes? Estoy borrando porque mi pizarrón es chiquito para que puedan ver. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Parto entonces de que si una solución era E a la K por X, la otra es o I1 o I2, como quieran, en forma genérica pongo I, el producto de una función que no conozco por E a la K por X. Esa tiene que ser el formato de la otra solución. Una era esta. Para que sea lineal independiente, tiene que ser ahora el producto de esa misma, pero por otra función de ella. Me resta encontrar cuánto vale esto. ¿Cómo hago? Bueno, si esta es solución de mi ecuación diferencial, quiere decir que satisface esa ecuación. Entonces tendré que, para poder satisfacer y verificar de que esto es solución, tengo que hallar derivada primera y derivada segunda. Entonces hallo derivada primera, pero tengo un producto de funciones. Por lo tanto, tengo que hallar la derivada de un producto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es k por e de la k por x. Derivada primera. Derivada segunda. Nuevamente esto es un producto. Por lo tanto, tengo que aplicar derivada a un producto. Derivada de la primera me va a quedar derivada segunda respecto de x por e de la k por x, más derivada primera, esto sin derivar, por k por e de la k por x. Recién derivé el primer término de esas sumas. Y ahora tengo que derivar esto que también es un producto. Por lo tanto, más derivada primera
de u, derivada de la primera función, por la segunda sin derivada. Más la primera sin derivada, por la derivada de la segunda, que me va a quedar k cuadrado, por e a la k por e. Y ahí recién hice en dos colores para que vean. Esto en negro es la derivada de este producto. Estos dos términos en verde es la derivada de este producto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, entonces, como esto es solución, voy a reemplazar en mi ecuación. Y tendré que reemplazar derivada segunda, luego a la derivada primera multiplicar por p, y luego a la función multiplicar por p. Como mi pizarrón es chico, aquí tengo ya la derivada segunda, que es todo eso. El primer término acá. Derivada segunda. Ahora le tengo que sumar la derivada primera, pero multiplicado por p. Como la derivada primera son 2 sumando, a cada una tengo que multiplicar por p. Va a ser entonces p por u' de x por e a la k por x, más p por u de x por k por e a la k. Esto es p por la derivada primera. Más, dice, q que tengo que multiplicar por la función. Q y la función es u de x por e a la k. Y todo esto dice que tiene que ser igual a 0. Entonces esto ya le saco acá para que. Reemplacé entonces derivada segunda, que es todo esto. La derivada primera está multiplicada por p, más la función solución que está multiplicada por q. Y eso igual a 0. Bueno, acá esto que parece tan complicado es muy fácil de verlo. ¿Cómo voy a agruparte? Si yo miro, vemos que en todos los sumandos tengo e a la k por x. Por lo tanto, e a la k por x es un factor común en todos los términos. Por lo tanto, puedo sacar factor común e a la k por x. ¿Ven este color, el azul? ¿Ven el azul? ¿Se Sí, ve? profe. Vemos entonces que e a la k por x es factor común y puedo sacar factor común de todos los términos. ¿Qué multiplica? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ordenar los términos de acuerdo al orden de derivación de la función que no conozco, que es u. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a poner primero todos los términos que tienen derivada segunda de u, después los que tienen derivada primera de u, y por último los que tienen nada más que la función. Entonces, si yo miro, ¿cuáles son los términos que tienen derivada segunda? Y el único que tiene derivada segunda de u es este. Derivada primera, este no tiene derivada, este tiene derivada, este tiene derivada, y derivada. Quiere decir que el único término que tiene derivada segunda es este. El único, y ya voy a ir marcando este término, ya lo ocupé. Ahora voy a ver todos los términos que tienen derivada primera. Y derivada primera tiene este término, y derivada primera también tiene este término. Por lo tanto, esos dos términos tienen factor común derivada primera. Entonces voy a sacar factor común la derivada primera. Acuérdense que a la k por x ya lo saqué. ¿Y el factor común de quién en este caso? Y acá me quedó únicamente k, y en este caso aquí únicamente me quedó, fíjense, p. Y acá también, fíjense, me quedó k. Por lo tanto, estos dos términos son semejantes. Este también tiene derivada primera. Por lo tanto, puedo sumarlo y me va a quedar 2k, y en este caso me va a quedar p. Entonces, factor común de 2k más p. Repito, estos dos términos tienen factor común UX, le quedó nada más que k y k. Como son iguales, puedo sumar 2k, y el otro que tiene es p. Y ahora, los que tienen la función u, más u de x, factor común de quién. ¿Y quiénes quedaron? Y me quedó este que tiene que es k cuadrado,
me quedó este que tiene K y P, y este que tiene nada más que Q. Entonces, en esos tres últimos términos, si saco, me queda K cuadrado más P por K más Q. Y todo esto es igual a 0. ¿Me siguieron hasta acá? Repito. Ordené lo que está dentro del corchete por el orden de derivación de la función que estoy queriendo saber cuál es, que es u de x. Derivada segunda, el único término es este. E a la k por x ya saqué en todo. Derivada primera. Aparece aquí y aparece aquí. Aquí que me quedó, si saco factor común la derivada primera, me queda k más k, 2k. Y acá más p. Y luego lo que tiene la función u. Saqué factor común. Acá me quedó k cuadrado. Acá me quedó p por k. Y acá me quedó q. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Ya estamos terminando. Sí, profe. Muy bien, voy a analizar. Nuevamente voy a analizar y tengo un producto, y este producto de e a la k por x, por todo esto, dice que es igual a 0. Lo mismo que explicaba hoy. Para que un producto sea igual a 0, uno de los términos tiene que ser igual a 0. ¿Pero qué les parece? ¿Esto puede ser 0? No. No. Jamás, porque no hay ningún valor al que yo eleve e y que el resultado de esa potencia me dé 0. Por lo tanto, esto siempre es distinto de 0. Por lo tanto, quiere decir que lo que está dentro del corchete, tiene que ser 0. Lo que está dentro del corchete tiene que ser 0. ¿Y será cierto? Y bueno, vamos a estudiar a ver. Este está acompañado solito, así que no sé. No tiene nadie que lo acompañe. Ahora, si miro este sumando, en este sumando, ¿hay alguno de los dos términos que sea igual a 0 para que ese producto sea igual a 0? Lo que está entre paréntesis. ¿Por qué lo que está entre paréntesis es igual a 0, Pablo? Muy bien, lo que está entre paréntesis es igual a 0. Esto que está acá adentro es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, es igual a 0? Porque conocemos el valor de K menos P sobre Muy 2. bien, porque K ¿cuánto valía? ¿No valía menos P sobre 2 acaso? Por eso no borré aquello. Si yo reemplazo menos P sobre 2, 2 con 2 se va y me queda menos P más P. Por lo tanto, esto es 0. Y entonces la derivada primera, al estar multiplicada por 0, me da 0. Muy bien. Entonces, esto todo es 0. Ahora tengo otro producto. En este otro producto, uno de los términos tiene que ser 0. ¿Quién es 0? En ese otro producto, ¿quién es 0? ¿Qué es esto que está acá? ¿No les recuerda algo? ¿No es la ecuación característica cuadrática? ¿Por las dudas? Sí. K cuadrado más P por K más Q no era la ecuación característica de toda ecuación homogénea. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, obviamente esta es la ecuación cuadrática característica y las raíces son iguales, por lo tanto esto también es 0. Conclusión, fíjense, esto se anuló porque es 0, esto se anuló porque en ese producto un término es 0. Conclusión de todo esto que parecía tan complicado, ¿a qué se redujo? Fíjense a qué se redujo. Se redujo únicamente e a la k por x multiplicado por la derivada segunda de u, que es lo único que quedó acá adentro, y este producto es igual a 0. Es igual a 0. Se redujo a eso. Y ahora entonces voy a analizar esto. Fíjense, nuevamente tengo un producto, pero dijimos que esto es siempre distinto de 0. Por lo tanto, no me queda otra que la derivada segunda de la función que no conozco sea 0. Pero si la derivada segunda es 0, eso me está diciendo que la derivada primera es una, ¿qué cosa? Constante.
Es una constante, muy bien, es una constante. Es una constante, B pertenece a los reales. Y si la derivada primera es una constante, la función, ¿qué forma va a tener? ¿De qué grado va a ser? De grado 1. De grado 1 va a ser una función lineal, donde A también pertenece a los reales. Por lo tanto, fíjense, ahora si hacemos el proceso inverso, si esto es U es una función lineal y yo derivo, perdón, escribí al revés, acá es B y acá es A. Si yo derivo, me queda directamente B, porque la derivada de este término es 0. Y si tengo una constante, la derivada de una constante es 0. Conclusión, ¿a qué llegamos? De que la función U no es otra cosa que una función de primer grado, una función lineal. ¿Y por qué le dijeron y multipliquen únicamente por X? Porque es un caso particular de la función lineal. Si yo considero que B es igual a 1 y A es igual a 0, entonces la función U de X es la función lineal X o la función identidad. Y por eso entonces, cuando yo escribo la solución general de mi ecuación diferencial, cuando las raíces son complejas, yo la escribo, vamos a escribirla más arriba, yo la escribo directamente como C1 por E a la K por X más C2 por X por E a la K por X. Por eso multiplico por X, porque es una función lineal la función U. Y entonces ahí aparece ese famoso X. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Se Sí, entendió? profe. Sí, profe. Bueno, hacemos un ejemplo. Supónganse que tengo la ecuación diferencial. Y segunda, más, vamos a poner, a ver, supongamos, 4 y prima, más 4. Fíjense esa ecuación diferencial de segundo orden homogéneo. Bueno, si yo resuelvo la ecuación característica, me va a quedar k cuadrado más 4k más q, que es 4. Si ustedes resuelven, esto les va a quedar que k es igual a menos 4, más menos raíz cuadrada de 16, menos 16 todo sobre 2. Por lo tanto, ven que el discriminante es 0, por lo tanto, me queda que las raíces son iguales y vale menos 2. Conclusión, entonces, esto me quedaría C1 por E a la menos 2x más C2 por E a la menos 2x. Hasta ahí hay una dependencia lineal. Si yo multiplico por la función UX, logro la independencia lineal y esta es la solución general de mi ecuación diferencial. ¿Entendido? ¿Se entendió un ejemplo con el ejemplo? Conclusión, resolver este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden son las más fáciles de resolver porque se reducen a resolver una ecuación cuadrática. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo único que nos resta? Y lo vamos a hacer el día viernes a las 14 para luego terminar el día viernes todo, ¿sí? Es qué pasa si no es homogénea. Es qué pasa si eso está igualado a una función cualquiera de x. Bueno, ya les adelanto. Esto sí o sí tenemos que seguir utilizando. Porque cuando... Esto ya es a fin informativo, esto lo retomamos el viernes, por los minutitos que nos quedan. Si yo tengo que resolver ahora ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero no homogéneas, sino completas, quiere decir que esto está igualado a una función f de x. La solución general de la ecuación diferencial de segundo orden completa también va a estar formada por la suma de dos soluciones. Va a estar formada
por la suma, donde una de esas soluciones que componen la suma es la solución considerando como si la ecuación es homogénea, es decir, como si estuviera igualada a cero. Es decir, ¿cómo? Y me olvido que existe esto, la igualo a cero y hago lo que hicimos hoy. La resuelvo como homogénea. Y esa es la primera solución de esa ecuación que conforma la suma. Más la otra solución que son linealmente independientes y lo que reconocemos como solución de la función perturbadora. Por eso ponemos IP. ¿Qué quiere decir esto? Que esta solución se va a deber a la presencia de esa función. De ahí entonces que esta solución depende de qué tipo de función es X. ¿Y qué quiere decir que depende de qué tipo? Que si esta función f de x es una función exponencial, esta solución va a ser una función exponencial. Si esta función es una función polinómica, esta solución es un polinomio. Si esta función es una suma de senos y cosenos, esta solución es una suma de senos y cosenos. Por eso entonces se dice que esta solución depende de esta función a la que está igualada la ecuación. Tiene el mismo formato. Si es exponencial, esto va a ser exponencial. Si esto es una función polinómica, esto es una función polinómica. Si esto es una suma de seno y coseno, esto es una suma de seno y coseno. ¿Y qué pasa si es una combinación? Lo mismo. Supónganse que esto es una combinación de una función polinómica y exponencial. Esto es una también esa solución va a ser una combinación de una exponencial y una polinómica. Es decir, tiene el mismo formato que esa solución que aparece en la igualdad. Eso es lo que nos resta, que en realidad eso ya no tiene teoría, sino es simplemente ver cómo determinamos esa solución perturbadora, que es lo que les voy a enseñar el día el día viernes a las 14 horas, de 14 a 15. ¿Estamos? ¿Me escucharon? Sí, ¿Alguna Sí, pregunta, sí. chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, les quiero recordar, va a estar en el parcial, lo tomamos el miércoles 7, el martes 7 de julio, martes 7 de julio es el segundo parcial. ¿Estamos? Va a entrar todo lo que vimos desde el primer parcial en adelante. De todas maneras van a estar escritos así como hicimos en el primer parcial. Le vamos a colocar lo mismo, le vamos a explicar el tema de el famoso parcial integrador, todo con